Cuando me invitan a presentar el tema, me piden que desarrolle una revisión crítica de lo que firmaron los expertos de Helicobacter en la reunión de Maastricht, esta cuarta reunión. Recordemos un poco que la relación de la bacteria, el Helicobacter, descrita ya hace más de 20 años, ha sido de alguna manera bien definida. Sabemos que es una condición asociada a la úlcera duodenal, que puede en algunas personas desarrollar un tumor más bien raro, que es el maltoma, y también tenemos el escenario de la úlcera gástrica. Recordemos también que la inmensa mayoría de los que de alguna manera podemos estar infectados por la bacteria somos asintomáticos o portadores asintomáticos, y desafortunadamente hay un porcentaje que en el grueso sí es importante por el impacto que es la relación del Helicobacter con el cáncer gástrico, en donde menciono en esta diapositiva que el riesgo atribuible a Helicobacter está en el rango de un 2%. Esta diapositiva también pone en contexto la temporalidad. En la parte izquierda ustedes ven el inicio del problema en la infancia, que se piensa se infecta al ser humano en los primeros 5 a 10 años de la vida, y al paso del tiempo van ocurriendo una serie de cambios en la función natural del estómago que puede desencadenar en todos estos eventos clínicos. Entonces, manejar la infección por Helicobacter ha evolucionado, y esto tiene que ver con la manera en que entendemos el problema. Bien dice el doctor Nogueira que estos señores se reúnen con la excusa de platicar de Helicobacter desde el año de 1996, es el Grupo de Estudio Europeo de Helicobacter, y han publicado y han hecho la diseminación de sus recomendaciones. Esto lo hacen recurrentemente cada 4 a 5 años, y en el año 2012 ustedes tienen acceso a la cita de la cual elaboré mi charla. Los aspectos relacionados con el papel que tiene el Helicobacter en el quehacer clínico fueron reexplorados en Florencia en el 2010, usando la misma estructura que se desarrolló en Maastricht. En este caso, los expertos generaron recomendaciones a propósito de indicaciones para el diagnóstico, el tratamiento, e hicieron un énfasis en la prevención del cáncer gástrico. De manera que se dividieron en 3 grupos. Uno que exploró todo lo que tiene que ver con el contexto de qué del Helicobacter puede explicar dispepsia, lo que hace un momento comentaba el doctor Ballesteros de los antiinflamatorios y la aspirina, la enfermedad por reflujo y otras enfermedades que se ha ido reconociendo como causales o asociadas al Helicobacter. ¿Qué pruebas de diagnóstico y qué tratamiento recomendar? Y se ha hecho mucho énfasis en la prevención del cáncer gástrico y otras complicaciones. La agenda que preparé tiene nada más 3 aspectos de este documento tan extenso. ¿Cuándo indicar buscar y qué métodos debemos emplear? ¿Cuándo tratar y qué esquemas utilizar? ¿Y qué del cáncer gástrico y otras complicaciones que podríamos prevenir tratando el Helicobacter? Ustedes han leído que las recomendaciones se generan en letras que se denominan como A, B, C y D. Al final, la recomendación grado A es aquella que está sustentada en evidencia científica muy consistente o sólida, en metaanálisis, estudios clínicos experimentales en donde la heterogeneidad es realmente muy pequeña, y la recomendación D termina siendo la opinión de expertos, donde los sustentos están básicamente en la situación de fisiología o el principio del cual parten las ideas, no es de alguna manera evidencia sólida. Vamos a ver de la estrategia de probar y tratar, que fue el taller número 1. En el primer enunciado, los autores mencionan que tratar y probar es apropiado en el paciente dispéptico no investigado cuando la frecuencia de infección por Helicobacter está por arriba del 20%. En México la prevalencia es más de un 20%. También aclaran que hay consideraciones locales que tienen que ver con el costo-beneficio y por tanto esto no necesariamente se debe aplicar en todo el mundo. También mencionan que en presencia de signos de alarma y en sujetos cuya edad se encuentre por arriba de la cual se acepta que hay riesgo de cáncer y probablemente en México sea por arriba de los 50, 55 años, en base a esto la evidencia y el grado de recomendación son muy altos. El segundo enunciado fue la prueba no invasiva, que puede ser usada como una estrategia de probar y tratar. ¿Y esto qué consiste? Que al paciente al que interrogamos en la oficina le hacemos una prueba como puede ser la del aliento o de las heces fecales e incluso las pruebas serológicas, y en este punto es suficiente para que estando positivo le des tratamiento. El nivel de recomendación fue un nivel B.
Entonces, la idea de tratar a un paciente dispéptico estriba en el hecho de que 1 de cada 12 pacientes que son tratados se recupera. Y esto, cuando se compara con otras estrategias, resulta menos eficiente. O sea, tratarlos es mejor. Dispépticos infectados por Helicobacter, grado de recomendación A. Les voy a compartir qué es lo que yo tengo para argumentar en contra de esta recomendación. Recientemente terminamos un trabajo donde evaluamos a 560 dispépticos, los evaluamos durante 30 días para que cumplieran criterios de inclusión. Finalmente nos quedamos con 452 y usando el concepto de la prueba serológica pudimos identificar a 142 pacientes positivos. A estos pacientes les hicimos una prueba de confirmación, que es la prueba de aliento, y nos quedaron 100 pacientes positivos. Los tratamos durante 7 días con tratamiento de inhibidor de bomba, claritromicina, amoxicilina. Este experimento implica una fase de 1 mes en la cual estuvimos dando o un placebo o un probiótico. Al final de 95 días de observación, a los pacientes les logramos erradicar la bacteria a 68 de los 92 que teníamos y sobre eso hacemos un análisis de eficacia. Lo que me importa de este trabajo es compartirles los scores de sintomatología en dispepsia. En anaranjado está el paciente que se erradicó y en verde el que no se erradicó. El score que usamos es un score validado de síntomas que es el GSRS. El puntaje alto implica síntomas. Los dos grupos son equivalentes en el día 0 y al final de 95 días erradicados y no erradicados están exactamente igual. De suerte que parecería que en nuestras manos, con una cantidad generosa de pacientes, la dispepsia mejora a lo largo del tiempo, independientemente de seguir o no con la bacteria. ¿Qué hay de la aspirina y los antiinflamatorios? La infección por Helicobacter se asocia con un aumento en el riesgo de complicaciones por úlcera y también en úlceras no complicadas. Y ellos recomiendan entonces que existe una asociación y el grado de recomendación fue el número B. Erradicar Helicobacter reduce el riesgo de úlceras tanto complicadas y no complicadas y ahí la evidencia es contundente. Bien dice el doctor Ballesteros, no es el único factor, pero contribuye y por eso la recomendación es grado A. De suerte que erradicar Helicobacter tiene un beneficio en aquellos pacientes que van a estar utilizando el antiinflamatorio a largo plazo y el grado de recomendación de los expertos fue A. De los inhibidores de bomba hay una discusión. Si el uso prolongado de IVPs se asocia con progresión de atrofia y gastritis y la recomendación es contundente, también es A y no hay nada que argumentar en contra. Erradicar Helicobacter en pacientes que reciben IVPs por largo tiempo para curar la gastritis y evitar la progresión a la atrofia. Sin embargo, no existe evidencia de que esto reduzca el riesgo de cáncer gástrico y la recomendación fue A. Hay evidencia acumulada que después de erradicar mejora la función del estómago, pero que regrese la atrofia, esto no se ha documentado y la recomendación fue B. No hay evidencia que erradicar Helicobacter dé lugar a la regresión de la metaplasia y ustedes deben recordar que la secuencia, de acuerdo a la propuesta del doctor Pelayo Correa, es que la secuencia va de gastritis a metaplasia, a displasia, a cáncer, cosa que también se está discutiendo recientemente. Aquí la recomendación fue B. ¿En qué otras enfermedades se le está encontrando relación Helicobacter? En 3, anemia por deficiencia de hierro inexplicable, la púrpura trombocitopénica idiopática y la deficiencia de vitamina B12. En cada una de estas observaciones, la evidencia que se ha recolectado hace sugerir que sea conveniente en un paciente con anemia inexplicable por deficiencia de hierro erradicar Helicobacter, en la púrpura trombocitopénica idiopática y en el caso de la deficiencia de vitamina B12 la recomendación fue B. ¿Cómo manejar la infección? Ese fue el taller número 2. ¿Qué pruebas podemos usar? La precisión diagnóstica de las pruebas de heces fecales equivale a las pruebas de aliento. Siempre que utilicemos un laboratorio de referencia y no hagamos la prueba en el consultorio. Y aquí el grado de recomendación fue A. No todas las pruebas que usamos para hacer el diagnóstico en suero equivalen. Si tenemos una prueba validada, la prueba de IgG es adecuada y tiene una precisión suficiente y aquí el nivel de recomendación fue B.
Nosotros hace tiempo publicamos esto y analizamos, ustedes pueden ver marcado en un recuadro en rojo, cómo se comportan las pruebas de diagnóstico. Y en este caso les pongo en el extremo derecho la serología. El rango de probabilidad de que un paciente dispéptico me dé una prueba positiva, la histología, que es una prueba cara porque requiere una endoscopía, tiene un rango de probabilidad de 1.5. Sí es significativo y favorable, pero fue superior la prueba de ureasa, 24 puntos, y es superior la serología. Y la prueba serológica negativa en esta cohorte de 600 pacientes, nosotros encontramos que la serología es una buena manera de demostrar que un paciente tiene o no Helicobacter, tanto como las pruebas invasivas. De suerte que sí comparto la opinión del grupo de Maastricht, porque lo hemos demostrado. Una prueba serológica de IgG validada puede ser usada en el paciente que toma antibióticos, que está recibiendo inhibidores de acidez, que tiene una úlcera complicada o que tiene cambios de atrofia o cáncer gástrico, y la recomendación fue B. En pacientes tratados con IBP, si es posible, hay que suspenderlos por 2 semanas antes de hacer pruebas invasivas, cultivo, histología, prueba de ureasa o pruebas no invasivas como las de heces fecales. La recomendación fue A. Y en el caso de la serología, esta es una prueba que tiene un grado de recomendación B. ¿Qué del tratamiento? El tratamiento triple que hemos usado durante los últimos, yo diría 15 años o más, en el cual usamos IBP, claritromicina, amoxicilina, y aquí les voy a traer el concepto del metronidazol, al cual lo hemos eliminado de nuestra mente por aquello de la resistencia primaria del Helicobacter. Fue recomendado desde la primera conferencia. Lo que se está observando en el mundo es que la tasa de curación no corresponde a la que se predijo. 80% o más era deseable, lo que se está consiguiendo es un 70% o menos. Y esto de alguna manera tiene que explicarse. Cuando yo analicé los resultados de estos 100 pacientes dispépticos, encontré que la tasa de curación por intención de tratamiento en el grupo que recibió un placebo fue de 76, en el que recibió un probiótico y la intención era demostrar que el probiótico mejoraba la tolerancia de los medicamentos, fue menor con el probiótico. Al final, el grupo global, si lo vemos en su conjunto, quitando de la idea de si el probiótico tiene algo o no que ver con esto, les aclaro, fue un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, placebo controlado. Encontramos que la tasa de curación es de un 76% por intención de tratamiento, 7 días de tratamiento. Guárdenlo en su memoria, porque si lo hubiera prolongado a 10 o 14 días, el porcentaje de curación, al menos en Monterrey, es del 80% con el tratamiento de claritromicina. ¿Por qué no se están obteniendo los resultados que se esperaba? Porque el apego no es adecuado, porque la acidez es elevada, no damos dosis suficiente de inhibidor de bomba, por la cantidad de bacterias, el tipo de cepas. La más importante que se reconoce en el mundo occidental es la resistencia a claritromicina. En aquellos lugares donde la proporción sea mayor al 15-20%, ya no se debe recomendar el uso de claritromicina. Eso está bien, vamos a ver cómo estamos en México. La terapia triple, IBP, claritromicina, sin pruebas de susceptibilidad, debe de abandonarse si la resistencia en nuestro país fuera superior al 20%. La recomendación fue D. Cuando la resistencia es baja, podemos seguir usando el mismo esquema. La recomendación es A. ¿Cómo estamos en México? Margarita Dehesa afirmó hace algún tiempo en la revista de investigación de drogas clínicas que la resistencia a metronidazol era muy alta, 68%. En la claritromicina fue de 24% y dual en un 16%. Nosotros revisamos en el tiempo, en los últimos 15 años, y hemos encontrado que la resistencia a metro es de 37% y de clari de un 8%. Con lo cual me lleva a una situación de propuesta. Debemos estar monitorizando los patrones de resistencia de acuerdo al área geográfica donde nos encontramos. Por ejemplo, 2007, 5 o 7 años después, solo 59 pacientes, no encontramos resistencia a amoxicilina y solo el 6,7% eran resistentes a clari. ¿Qué hizo recientemente el Instituto de Salud Pública en Cuernavaca? Analizó en una cohorte de cerca de 100 pacientes y encontró que la resistencia a metronidazol y a claritromicina era muy baja, 3,3, 4,4, y la resistencia a metronidazol
de 19 y 5.9 respectivamente, dependiendo de dónde se estaba estudiando. O sea, parecería que en México podemos seguir utilizando la claritromicina. Esa es la experiencia del Instituto de Salud Pública. Se observó que la resistencia aumenta con la edad y que las mujeres tienen un riesgo mayor de resistencia a metronidazol del doble. En áreas de elevada resistencia, Clary, el tratamiento cuádruple, aquel que propuso el doctor Graham, el doctor Marshall y el doctor Warren, es el que debemos de utilizar. Si no está disponible, podemos utilizar un tratamiento secuencial o un tratamiento cuádruple. Este es un grado de recomendación A. Dosis altas, importante. La opinión de expertos es que debemos utilizar doble dosis de IVP, eso mejora la tasa de curación y es un efecto de farmacocinética gástrica. Prolongar el tratamiento, suena atractivo 7, es mejor 10 a 14 días, ganan 5% de eficacia y la recomendación fue A. Los esquemas de claritromicina, metronidazol o claritromicina, amoxicilina son equivalentes, aun y cuando en México hay resistencia a metronidazol elevada. La sinergia de los antibióticos y el efecto clínico no parecen mermarse. Entonces hemos estado no utilizando metronidazol. Habrá que demostrarlo en otro estudio, pero parece que se puede utilizar. Ante la falla de un esquema de tratamiento, ¿qué se recomienda? Esquema cuádruple o levofloxacina, grado de recomendación A. En el grupo que tenga resistencia elevada a levofloxacina, la recomendación es que se evite utilizar el tratamiento y ese es un grado de recomendación. B, si falla un paciente en un segundo esquema, la recomendación es siempre que sea posible hacer una prueba de susceptibilidad in vitro. La prueba de urea, la prueba de anticuerpos monoclonales en heces son buenas formas de ver la respuesta o no al tratamiento. No tiene ninguna utilidad en este contexto clínico hacer uso de la prueba serológica. Opciones en alergia a penicilina. Los pacientes alérgicos a penicilina deberían tratarse con IVPs, claritromicina y metronidazol o terapia cuádruple, usando como esquema de rescate la levofloxacina si la resistencia no fuera tan alta. Y aquí yo sí les comparto que tengo mis dudas. A mí me parece que hemos utilizado demasiado las quinolonas y que probablemente tenemos una tasa de resistencia mayor. No la hemos experimentado nosotros recientemente, valdrá la pena analizarlo. Para casi terminar, 4 diapositivas. ¿Y el cáncer gástrico? El enunciado en Maastricht es: el Helicobacter es un factor de riesgo para el cáncer y eliminarlo reduce la incidencia. Nivel de evidencia A. El riesgo de cáncer está influenciado por la virulencia de la bacteria. Eso es cierto, pero no la podemos utilizar en la clínica. Saber si es CAG o si es BAC es conveniente en investigación básica. El riesgo de cáncer está afectado por factores genéticos. Nos ocupamos al menos 10 años estudiando eso en la universidad, IL-1 beta, TNF-alfa, IL-8, pero no tiene recomendación práctica, no se debe de utilizar en la clínica. Los factores ambientales están condicionados a la bacteria. El elemento más importante en cáncer sigue siendo el Helicobacter pylori. La erradicación reduce la respuesta inflamatoria y lentifica o elimina la progresión de la atrofia, pero no sabemos si esto puede revertir la atrofia. Grado de recomendación A. Hay fuerte evidencia que la erradicación reduce el riesgo de desarrollar un cáncer gástrico. Todo esto suena muy bien. Entonces, en México la prevalencia, dependiendo de la edad, va desde un 90 hasta un 20% en gente joven. ¿Qué deberíamos hacer? El riesgo de cáncer gástrico se puede reducir más efectivamente usando un tratamiento de erradicación. Eso es correcto. Eliminar la bacteria elimina el riesgo de cáncer en sujetos en riesgo. Y la erradicación puede prevenir el cáncer gástrico en poblaciones de riesgo alto. Y aquí es donde yo me quedé un poco pensativo. ¿Cómo estamos en México? En la revista de investigación clínica del año pasado, el grupo del INCAN y del Instituto de Salud Pública de Cuernavaca ubica el cáncer gástrico por debajo del cáncer colorectal. La diferencia son unas centenas de pacientes. Está cambiando la epidemiología del cáncer en México. ¿Y cómo es que encuentro en ese mismo artículo la distribución geográfica? Yo hubiera pensado que en el sur del país el Helicobacter era la causa del cáncer gástrico, y aquí está el cáncer gástrico en la parte inferior del lado izquierdo. Resulta que en el norte es más frecuente el cáncer gástrico. Yo no sé si esto es un sesgo de diagnóstico
¿Por qué? Porque aquí en Veracruz, el doctor Federico Roche, el doctor Chema, nos firmaron este artículo el año pasado, donde el número de casos de cáncer gástrico ha ido aumentando desde el 2005 al 2009. Al final, entonces, parecería que el cáncer gástrico debería de definirse en poblaciones específicas y definitivamente está documentado que eliminarlo reduce la frecuencia de cáncer gástrico. Muchas gracias.